Vamos a hablar ahora de enfermedades de la motoneurona. Cuando hablamos de enfermedades de la motoneurona nos referimos a enfermedades de la motoneurona inferior, por lo general, tácitamente. ¿Dónde está la motoneurona inferior? En el asta anterior de la médula y en los núcleos motores de los pares craneales en el tronco encefálico. Hay enfermedades que afectan fundamentalmente a la motoneurona inferior, hay enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas y enfermedades degenerativas. Vamos a hablar esta clase de este problema, de la enfermedad motoneurona inferior. Para hablar de eso vamos a repasar lo que es el síndrome de motoneurona inferior. ¿Cómo es el síndrome de motoneurona inferior? Ustedes recordarán, al ser una enfermedad de motoneurona, ¿cuál va a ser el síntoma, el signo? Básicamente, debilidad. Va a tener debilidad. ¿Va a tener compromiso sensitivo? No. Motoneurona, específicamente motora. ¿Va a tener componente disautonómico? Tampoco. ¿Va a tener esfínteres? No. La enfermedad de motoneurona va a tener un claro síntoma y un signo, varios signos, que van a tener que ver con la debilidad, el compromiso motor. Entonces vamos a encontrar qué diferencia al síndrome de motoneurona inferior de los otros síndromes de debilidad, que pueden ser motoneurona superior, lesiones del nervio, lesiones del músculo o de la unión neuromuscular, que vamos a ver en cada una de las clases. Vamos a ver que el síndrome de motoneurona inferior se caracteriza por atrofia muscular, se pierde la masa muscular, fasciculaciones, los músculos se mueven solos, laten debajo de la piel, el paciente lo nota y muchas veces lo vemos nosotros en la consulta, lo tenemos que buscar en la consulta. La aparición de fasciculaciones en la consulta es indicador, la mayor parte de las veces, de un síndrome de motoneurona inferior si se asocia a debilidad a atrofia. Y tienen aberreflexia. Los reflejos, al fallar el efector, la motoneurona inferior, va a haber una disminución, una desaparición de los reflejos, salvo que se asocie este síndrome de motoneurona inferior a un síndrome de motoneurona superior independiente, que haya alguna enfermedad en la cual se lesione también o se enferme la motoneurona superior. Así que el síndrome de motoneurona inferior, debilidad obviamente, atrofia muscular, fasciculaciones y arreflexia. Clínicamente vamos a encontrar en todas estas enfermedades un cuadro de debilidad y atrofia muscular con fasciculaciones, obviamente sin compromiso sensitivo y dependiendo de la topografía donde se distribuya esto, ya sea en los núcleos de los pares craneales, en el engrosamiento cervical o en el engrosamiento lumbar, donde se produzca la enfermedad de motoneurona, vamos a encontrar el cuadro clínico que será de pares motores, básicamente cuando hay afectación vulvar de pares que dominan la deglución, el habla y la respiración, que permiten la respiración, las metámeras cervicales en miembros superiores, atrofia, debilidad, fasciculaciones y arreflexia en miembros superiores, y cuando es en el engrosamiento lumbar en las motoneuronas de las metámeras lumbares en miembros inferiores, cosa que es relativamente obvia para el nivel donde están ustedes hoy. Clínicamente, tenemos que descartar que tenga compromiso sensitivo, tiene que tener la sensibilidad absolutamente normal, para que nosotros hablemos del compromiso solamente de motoneurona. Y los cuadros que pueden producir esto no son muchos, son pocos. Tenemos el cuadro agudo, que ya por suerte no existe más, del cual vamos a hablar al final, pero nos ayuda a entender la enfermedad y los síndromes de motoneurona inferior, que es la poliomielitis. Los cuadros progresivos crónicos, que son determinados genéticamente como las atrofias musculares progresivas, de las cuales vamos a hablar unos minutos, y el más frecuente de estos síndromes de motoneurona inferior, que son los producidos por una enfermedad degenerativa, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica, atrofia muscular, lateral, porque es en el asta
anterolateral de la médula se produce una degeneración de las motoneuronas inferiores en el nivel que puede ser vulvar con compromiso fonoaudicultorio, cervical con debilidad en manos y en miembros inferiores cuando es lumbosacro. ¿Cómo se produce esta enfermedad de la motoneurona? Si tenemos un esquema aquí de la médula espinal con la sustancia gris y la sustancia blanca, la motoneurona inferior está, como sabemos, en el asta anterior de la médula, del cual salen axones que van a inervar los músculos. Estos músculos van a tener inervación para producir movimiento, además para producir trofismo muscular. Cuando hay síndrome de motoneurona superior, no se produce una atrofia muscular. Se produce otros signos que son la espasticidad, además de la debilidad, la hiperreflexia, pero no se produce una atrofia muscular marcada. En cambio, los síndromes de motoneurona inferior, lo que vamos a encontrar va a ser debilidad, atrofia, fasciculaciones y arreflexia, salvo que se asocien a motoneurona superior. Entonces, cuando se produce una descarga en la motoneurona inferior, va el músculo, pues se producen descargas repetidas y el músculo se mueve, se contrae. ¿Qué sucede cuando vemos el conjunto de varias motoneuronas? Cuando se produce una lesión de alguna motoneurona, en general se produce un proceso reinervatorio. El sistema nervioso, cuando se produce la muerte de una neurona, puede activar circuitos que no están en funcionamiento y una motoneurona puede llegar a producir una reinervación proximal a las motoneuronas vecinas y así producir que una motoneurona única genere brotes que vayan a inervar a otra motoneurona, lo cual va a generar electromiográficamente un potencial gigante. Una motoneurona normalmente tiene un pool de músculo al cual inerva, eso lo llamamos la unidad motora. Lo que se produce en las enfermedades de motoneurona es que una motoneurona inerva a la vecina que está muriendo y se hace cargo de la unidad motora del músculo de la que está muriendo, y eso amplía la unidad motora de la motoneurona salvadora, si se quiere. Eso genera que cuando esa motoneurona gigante, no la motoneurona, sino la unidad motora gigante, fallezca, muera, se atrofie por lesión de esa motoneurona que está abarcando mucho músculo, el cuadro clínico sea claramente visible clínicamente. Se produce esta reinervación patológica que va a generar un potencial gigante electromiográficamente. Lo vamos a poder detectar. Vamos ahora a la patología. Vamos a encontrar en las patologías de unidad de motoneurona inferior atrofia, fasciculaciones y debilidad. ¿Qué diferencia esto de las distrofias? Las distrofias musculares, lo vamos a ver en la clase de distrofia muscular, son enfermedades por una alteración muscular. En cambio, las atrofias musculares progresivas van a ser falta de la inervación. Unas son neurógenas, las atrofias, y otras son musculares, las distrofias musculares. Aquí tenemos un cuadro en el cual, encontramos las más frecuentes enfermedades de motoneurona inferior, una con componente de motoneurona superior, que es esta única, la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que es la más frecuente de todas. Las atrofias espinales, que son pérdida de fuerza, atrofismo muscular con fasciculaciones y arreflexia, se pueden dar en forma hereditaria en el grupo que llamamos atrofias musculares espinales, de las cuales hay un tipo 1, 2 y 3, de acuerdo a la edad en la cual se manifiesta clínicamente. En los niños, en los lactantes, puede aparecer la atrofia muscular tipo 1, antes se las denominaba con nombres propios, hoy se las reconoce
como AME, atrofias musculares espinales, de tipo 1, 2 y 3. Existe una variedad que es la atrofia espinal del adulto, ligada al X, junto con ginecomastia, y una que es la atrofia espinal del adulto no genéticamente determinada, que es esporádica, que no tiene componente de motoneuronal superior, pero es muy parecida a la esclerosis lateral amiotrófica, que además de la atrofia, debilidad, fasciculaciones, tiene reflejos vivos, tiene hiperreflexia, puede tener plantar extensor, Babinski, puede tener Hoffman en la mano, hiperreflexia, inclusive en los lugares donde tiene atrofia, lo cual encontrar hiperreflexia en un sector muscular donde hay atrofia y debilidad y fasciculaciones es prácticamente el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Hay que ver el cuadro clínico. Si me dicen una lesión estructural en la médula cervical, puede dar también una alteración de debilidad, atrofia, fasciculaciones asociada a hiperreflexia, porque está lesionando motoneuron inferior en un segmento determinado y las fibras que vienen desde la corteza, la piramidal, también puede producir un síndrome piramidal. Pero lo más probable es que también tenga componente sensitivo que no tienen que tener todas estas enfermedades motoneuronal inferior. Y por último, la poliomielitis anterior aguda, que está erradicada en nuestro país. El último caso fue en 1983 y prácticamente se ha erradicado mundialmente, de la cual vamos a hablar unos minutos al final. Acá vemos las manos de una paciente que tiene atrofia muscular. ¿Es absolutamente claro? No, es sutil. Pero esta paciente tiene debilidad, arreflexia. ¿En qué músculos? En el primer interóseo dorsal de la mano. Aquí. Normalmente este músculo no lo observamos. No, es un músculo poco observado clínicamente. Pero ustedes ven que este músculo, el interóseo dorsal de mi mano, tiene relieve, es convexo. Aquí en esta paciente no lo vemos, vemos un hueco. Aquí se ve. Aquí estamos viendo un hueco. Y esto se asocia a debilidad. Sin ninguna lesión, sin ninguna clínica sensitiva, tenemos que pensar en que se trata de una enfermedad motoneuronal inferior. El diagnóstico es clínico, por supuesto, y electromiográfico, porque vamos a encontrar actividad en reposo, actividad espontánea en reposo, que se ve como fasciculaciones y fibrilaciones, y como habíamos mencionado al principio, potenciales gigantes. ¿Qué importancia tiene el potencial gigante? Como decíamos, la expresión eléctrica de que una motoneurona está reinervando el músculo de una motoneurona que murió. Esta remodelación que se produce lleva a unidades motoras, que es el conjunto entre motoneurona y músculo gigantes, que si se lesionan a posteriori, con una enfermedad crónica progresiva, van a ser muy claramente evidenciables clínicamente. En todas las enfermedades de motoneurona, especialmente las que tienen asociación de motoneurona superior e inferior, como la esclerosis lateral amiotrófica, que es la más frecuente de estas enfermedades, tenemos que descartar la lesión estructural, porque como les decía, si tenemos un componente de motoneurona inferior en miembros superiores, puede haber una lesión en médula cervical que genere eso. Pero lo más probable, si se asocia sobre todo a signos de liberación piramidal, puede ser que tenga un componente estructural, que tenga una lesión cervical, una hernia de disco que provoque una compresión medular cervical. Pero tiene que tener componentes de otras esferas. Tiene que tener componente sensitivo, disfunción esfinteriana, signos de proyección que exceden el compromiso de la motoneurona inferior puramente. Aquí tenemos que descartar siempre una lesión estructural para hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad de motoneurona en la esclerosis lateral amiotrófica. En las atrofias musculares espinales que están genéticamente determinadas, son chicos que
dependiendo de la edad del grupo 1, 2 y 3, que tienen dificultad para caminar, para hablar, para alimentarse, pero tienen conexión intelectual, son chicos con un desarrollo intelectual normal, pero lamentablemente si no los asistimos, se mueren por insuficiencia respiratoria mecánica a diversas edades, dependiendo de la edad, de la severidad del cuadro y de la asistencia que le podamos suministrar. Estas enfermedades son hereditarias, son de herencia recesiva, son progresivas y se calcula que hay aproximadamente 400 pacientes en la Argentina. ¿Por qué tiene tanta importancia mencionarla? Tienen que conocerla. Es enfermedad de chicos o de jóvenes, pero es prácticamente la primera enfermedad que tiene un tratamiento de reemplazo genético en el mundo. Se puede reemplazar el gen con un gen insertado exteriormente. Esto está disponible desde 2016 y generó digamos, un foro de debate universal a nivel mundial, porque estas terapias génicas son excesivamente caras, son muy costosas, pero salvan la vida de un chico que se puede morir en cualquier momento. ¿Cómo trabajan estos terapias de reemplazo genética? Bueno, da la casualidad que tenemos dos genes que provocan una protección de la motoneurona inferior, uno de los cuales no está funcionando completamente porque es un gen defectuoso. Cuando se produce la enfermedad, la atrofia muscular espinal, el grupo AME, se produce una muerte, una falla, perdón, de la transmisión del gen más importante de protección neuronal y se produce la muerte de la neurona. La terapia génica lo que provoca es un reemplazo de un fragmento del gen defectuoso que no tiene tanta utilidad clínica, que no se utiliza clínicamente, pero que en casos en que falla el gen número 1, el gen de supervivencia de la motoneurona número 1, este gen comienza a actuar con este fragmento de ADN que se reemplaza y se inserta. Son terapias excesivamente caras a nivel mundial, pero puede ser que lo escuchen más en los medios que en la clínica, dependiendo de a qué se dediquen. Después de esta terapia génica inicial, salieron otras terapias génicas que aún la mejoran, pero también con precios siderales. ¿Por qué pongo esta foto? Porque, bueno, básicamente porque Stephen Hawking fue el ejemplo del AME, ¿no? Muchos decían que tenía esclerosis lateral amiotrófica, pero no. Tuvo la enfermedad de muy pequeño y desarrolló un cuadro clínico de AME que sobrevivió durante muchísimas décadas gracias a terapias de sustitución, de terapia de sostén, perdón, con equipamiento de respiración, de alimentación, de movilización, por lo cual tienen que saber que el eje actual del tratamiento es el sostén. Proveer al paciente de nutrición, de movimiento y de respiración. Y saber que existen terapias de reemplazo génico para esto. Vamos a lo más frecuente. No son 400 pacientes, son muchos pacientes. Son 4 por 100.000, 6 por 100.000. Vamos a cruzarnos con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en la carrera en algún momento. A veces es un poco difícil diagnosticarlo, pero si ustedes saben que tiene atrofia, debilidad, fasciculaciones, en un segmento determinado, no es que esté adelgazado general, tiene una parte del cuerpo afectada, puede ser fonoglodeglutoria, con hiperreflexia maceterina, puede ser miembros superiores, con debilidad, atrofia, fasciculaciones, sin ningún compromiso sensitivo y con hiperreflexia. Ustedes tienen que pensar que existe esta patología que es la esclerosis lateral amiotrófica y que si no le prestamos la debida atención, el paciente puede morirse
de una neumonía aspirativa, de una obstrucción bronquial con un cuerpo extraño por falla de glutoria. Afecta a hombres y mujeres entre los 40 y los 70, es progresiva, tiene esta diferencia dentro de las enfermedades de motoneurona porque compromete motoneurona superior e inferior. ¿Qué quiere decir? Que va a tener debilidad, atrofias, fasciculaciones, pero reflejos vivos. Existen criterios diagnósticos muy específicos que se aceptan a nivel mundial y lamentablemente hasta antes de las terapias que se utilizan cotidianamente, el fallecimiento se producía a los 4 años y medio de diagnóstico por insuficiencia respiratoria. Hay tratamiento de sostén que es sintomático de los dolores que producen las posiciones, de la cialorrea por la dificultad de glutoria. Tiene un componente que se llama síndrome pseudobulbar. No sé si lo conocerán, pero síndrome pseudobulbar cambió de nomenclatura. Se llama incontinencia afectiva. Los pacientes se pueden reír o llorar en forma involuntaria por mínimos estímulos sin poderlo cohibir, sin poderlo inhibir. Habitualmente muchos, si vemos una película, nos da alguna sensación de dolor, y vemos a alguna persona que está sufriendo, podemos sentir una sensación de dolor, pero enseguida nos reprimimos. Y controlamos eso. Bueno, la gente con él en un 40-50% no puede hacerlo. Y tienen crisis de llanto o de risa también, en forma incontenida, varias veces por día. No es privativo de esta enfermedad. Muchas otras enfermedades también lo pueden tener. Vasculares, lesiones postencefalíticas, lesiones por hipoxia perinatal, también lo pueden tener. Pero cuando se asocian a debilidad, atrofia, fasciculaciones, tenemos que pensar que se trata de una esclerosis lateral amiotrófica. Requieren soporte ventilatorio y soporte nutricional. Nosotros tenemos que decirle al paciente, el paciente va a estar lúcido hasta el momento de su fallecimiento y se puede complicar y morir por compromiso respiratorio, mecánico y por falla de glutoria. Nosotros tenemos que ofrecerle los medios que hay para nutrirlo, que pueden ser una gastrostomía o para darle asistencia respiratoria inicialmente no invasiva con CPAP o BiPAP o con una traqueostomía e inclusive con una respiración mecánica asistida. Hoy en día contamos básicamente con 2 productos que sirven para frenar un poco la enfermedad. Y un poco es un poco, son unos meses. Estadísticamente han probado frenar la enfermedad de 3 a 6 meses en su conexión al respirador, pero es lo poco que podemos ofrecer al paciente. En Estados Unidos se llama enfermedad de Lou Gehrig, porque este señor Lou Gehrig, que era un astro del béisbol en Estados Unidos en la década del 50, le diagnosticaron la enfermedad y mencionó que tenía esta enfermedad en una situación de un campeonato muy importante, y en Estados Unidos se llama enfermedad de Lou Gehrig. Dentro de nosotros, bueno, sabemos que Fontana Rosa tuvo esto, y no sé si recuerdan, hace unos años hubo una publicidad de un balde de agua fría que se tiraron la gente encima, era para recaudar fondos para esta enfermedad que es la amyotrophic lateral sclerosis o esclerosis lateral amiotrófica. Se juntaron fondos para desarrollo de investigaciones y finalmente se descubrieron estos medicamentos que hacen un pequeño favor a la enfermedad, pero que se los damos. Con respecto a un dato histórico, la enfermedad de motoneurona más frecuente del planeta fue la poliomielitis. El compromiso medular anterior agudo, que se llamaba vulgarmente parálisis infantil, que provocó una pandemia que murieron miles y miles de chicos entre 1940 y 1960, que producía una parálisis flácida, generalmente con los que sobrevivían con atrofias y secuelas en los miembros, generalmente asimétrica, hasta que aparecieron las vacunas de Salk y Sabin.
estábamos en esa época, había una pandemia, yo nací durante la pandemia y les puedo asegurar que la preocupación que tenían nuestros padres y abuelos porque nos contagiáramos la polio era terrible. Había películas sobre la polio. Las terapias intensivas y los respiradores se desarrollaron en forma masiva por la epidemia de la polio. No sé si les hace asociarlo con alguna situación actual. Fue una pandemia que azotó enormemente al planeta. Imagínense, en 1953 tenía gran cantidad de infectados por 100, o sea, 60 por 100.000 habitantes, contando todas las poblaciones. O sea que todos teníamos algún vecino, amigo, familiar que estuviera, algún chico del colegio que estuviera con polio, con secuela o con la enfermedad activa. Esto afectó a todas partes del mundo, de la India hasta los países nórdicos. Así que bueno, estamos hasta aquí con las enfermedades de motoneurona inferior, con el aditamento de la esclerosis lateral amiotrófica, que es la más frecuente, y tiene componentes de motoneurona superior. Gracias.